Hola, muchas gracias al comité organizador por invitarme a este magnífico escenario y muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de hablar hoy día sobre medicina de urgencia. Les voy a hablar de algo que, como dice mi papá, es bueno, bonito y barato. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. ¿Y qué es lo que les voy a regalar? Les voy a regalar la cánula nasal de alto flujo en el servicio de urgencia. La cánula nasal para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en el servicio de urgencia. Algo que es bueno, bonito y barato. Y voy a partir por la conclusión. Y hay dos conclusiones mayores que quiero que recuerden de esta charla, de los próximos 18 minutos. El primero es que hay pacientes en que la cánula va a ser la terapia de destino. Estos pacientes se van a mejorar con la cánula nasal de alto flujo. Pero hay pacientes que la cánula no los va a mejorar. La cánula es solamente una terapia de puente, una terapia transitoria, para comprar tiempo, para tener mayor información fisiológica y para tener mayor información clínica. Hay pacientes que son definitivos en cánula y pacientes que son transitorios en cánula. Y lo otro que quiero que recuerden son los beneficios de la cánula. La cánula nasal de alto flujo es beneficiosa porque, número uno, es mucho mejor para el manejo de secreciones que otras terapias ventilatorias. Número dos, es capaz de disminuir el trabajo respiratorio en forma importante. Número tres, es capaz de suplir la demanda respiratoria, particularmente en pacientes que están con falla respiratoria. Número cuatro, es capaz de barrer el espacio muerto de la vía aérea. Y número cinco, es capaz de aumentar la fracción de oxígeno en el alveolo. Son 5 ventajas fisiológicas lo que le confieren los beneficios a la cánula nasal de alto flujo. Prácticamente no hay contraindicaciones para la cánula, excepto traumatismo craneofacial severo, porque el alto flujo de oxígeno puede disecar algunos planos y llegar hasta el cerebro, y algunos consideran que los neumotórax pueden ser contraindicaciones para cánula nasal de alto flujo, aun cuando eso es un poco controversial. Y el problema que vamos a tener con la cánula, que también quiero que recuerden, es que la evidencia en cuanto al uso de cánula nasal de alto flujo para falla respiratoria es una evidencia que aún es inmadura y aún es incompleta, por lo que no sabemos a ciencia cierta qué pacientes se van a mejorar y qué pacientes no se van a mejorar con cánula nasal de alto flujo. Hay muchos modelos en el mercado, pero las dos empresas mayores de cánula nasal de alto flujo son Optiflow y Vapotherm, que manejan la mayor cantidad del mercado. Pero también hoy en día se puede hacer cánula nasal de alto flujo usando ventiladores. Y hay muchos ventiladores que tienen circuitos integrados de cánula nasal de alto flujo. Y la gracia de esto es que los pacientes pueden pasar de cánula a presión positiva no invasiva y a ventilación mecánica relativamente rápido porque están usando el mismo aparato. Pero, ¿qué es? Vamos a ver un video en un segundo. Pero, ¿qué es la cánula nasal de alto flujo? La cánula nasal de alto flujo es una modalidad ventilatoria que es capaz de proveer una fracción inspirada de oxígeno que es alta, hasta 100%, y a un alto flujo, lo que ayuda a suplir la demanda ventilatoria. Y las cánulas nasales tienen 3 componentes. El primer componente es el oxigenador, que mezcla el oxígeno ambiental con el oxígeno de pared y lleva la fracción inspirada de oxígeno desde 21% hasta 100%. El segundo componente importante, que es crucial, es el calentador y humidificador, que lleva la temperatura y la humedad del oxígeno a los mismos niveles que la vía aérea. Y es esta parte de la cánula la que hace que la secreción, que el manejo de secreciones sea fácil de hacer. Y el tercer componente es la cánula propiamente tal, que es con un diámetro mayor y más rígida que las cánulas que habitualmente usamos en las terapias ventilatorias habituales. Y ahora vamos a ver un video de cómo setear una máquina de cánula nasal de alto flujo. Y este video es gentileza de Brad Sobolewski, que es un médico de urgencia pediátrico del Hospital de Niños de Cincinnati, en Ohio. So this is an example of how to hook up the high flow nasal cannula apparatus. This is the bag of sterile water that you spike for the high flow into here. It then goes down into this heater here. You turn it on with this button here, on-off button. This is the silence button over here. And this, you either want it non-invasive or invasive. And if you just press and hold the button, it'll switch down to non-invasive, which is where you want it for high flow. This is your temperature setting.
This is your flow meter to set the amount of flow in which you want. 1 to 8 liters, you can use the small pediatric tubing. If you go higher than 8 liters, 8 to 15 liters, you'll need to get the adult tubing. This will set your flow. Then you have the blender that you set the amount of oxygen in which you want. If you turn this knob here, I have it set right now on 100%. And then you just turn the knob depending on how much oxygen you want the patient to receive. Now it's on 50%. At the end of the tubing is where you put your nasal cannula. The high flow ones have purple on the end. It just sticks right into there. And obviously this goes right onto the patient. Conceptualmente, una vez más, la cánula nasal de alto flujo entrega oxígeno, entrega calor y humedad. Y cuando tienen que poner a un paciente en cánula nasal de alto flujo, tienen que setear solamente 2 perillas, 2 settings. El primero es la fracción inspirada, de 21 a 100%, y el segundo es el flujo de oxígeno, que en adultos va desde 10 hasta 60 litros por minuto. En niños, habitualmente, el flujo de oxígeno es 2 litros por kilo hasta 30 litros. Y en adultos, habitualmente, uno parte con settings altos, es decir, 60 litros y fracción inspirada de 100%, y va bajando a medida que el paciente se va mejorando. Hay 2 comentarios, un comentario histórico y un comentario periférico. El comentario histórico es que la cánula nasal de alto flujo tiene una larga historia en neonatología. Como sabemos, los niños prematuros tienen una alta incidencia de síndrome de distrés respiratorio. Y al principio estos niños eran manejados con ventilación mecánica, luego fueron manejados con ventilación positiva no invasiva, y ahora son manejados con cánulas nasales de alto flujo. De hecho, en neonatología, la cánula nasal de alto flujo es la terapia ventilatoria más común para los niños. Y es así como la evidencia que surgió en neonatología se traspasó a pediatría y ahora se traspasó a la práctica adulto. El segundo comentario es un comentario periférico y que es que no me voy a referir a la oxigenación apneica, aun cuando los primeros estudios de oxigenación apneica se hicieron con cánula nasal de alto flujo, los estudios más recientes se hicieron con cánulas regulares. Y lo único que tienen que recordar de la cánula nasal de alto flujo es que es beneficiosa para intubación en pacientes que son de alto riesgo y en pacientes en los cuales el operador es inexperto. Y si quieren más detalles sobre los beneficios, pueden revisar este paper que publicamos con Lucas Silva y Fernanda Belolio hace un par de años atrás en Annals of Emergency Medicine. Pero ustedes están aquí para aprender a usar cánula nasal de alto flujo. Están aquí para aprender a usar el regalo que les voy a dar. Y la verdad es que tenemos un problema con la cánula nasal de alto flujo. La evidencia no es muy buena. La evidencia es incompleta y la evidencia es inmadura. Me voy a referir a la evidencia en las siguientes diapositivas y son las cosas que tienen que recordar. Voy a hablar de 2 estudios importantes. El primero es el estudio de París, de Donna Fratt, que fue hecho en Australia y Asia. Y lo que mostró fue que en niños con bronquiolitis menores de 12 meses, los niños a los cuales se les ponía cánula nasal de alto flujo versus los niños que recibían oxígeno en forma tradicional, se beneficiaban porque tenían menor escalamiento terapéutico. Es decir, se iban menos a la UCI, se intubaban menos y requerían menos presión positiva no invasiva. El segundo estudio importante a recordar es el estudio de Florali, de Jean-Pierre Fratt, que mostró que en pacientes con neumonía grave, los pacientes con cánula tenían una mortalidad menor a 90 días que los pacientes con presión positiva no invasiva. Y esto probablemente por el manejo de secreciones. El problema que tenemos, que si uno va a Cochrane y revisa las revisiones sistemáticas sobre cánula nasal, ambas revisiones, para adultos y para niños, muestran que no hay beneficios significativos con cánula nasal de alto flujo. En los últimos 18 meses han habido múltiples artículos, lamentablemente pequeños y heterogéneos entre sí, que están mostrando una tendencia a que la cánula nasal de alto flujo es al menos no inferior a presión positiva no invasiva para pacientes con insuficiencia respiratoria. Una ilustración es este paper de Annals of Emergency Medicine del año pasado, que mostró que en pacientes con insuficiencia cardíaca se mejoraba más rápido desde el punto de vista sintomático con cánula nasal de alto flujo. Este paper de tórax del 2016, que mostraba que pacientes con EPOC descompensado se morían menos en cánula comparados con presión positiva no invasiva.
Pero los dos papers que quiero que recuerden son los siguientes. Este paper fue publicado en julio en Critical Care y es una revisión sistemática en que buscaron beneficios de cánula nasal de alto flujo versus presión positiva no invasiva en pacientes con falla respiratoria hipóxica, falla respiratoria hipercárbica, falla respiratoria perintubación y EPOC descompensado. Y lo que mostró este grupo israelí es que no hay diferencias en los outcomes entre dos grupos. Es decir, la cánula no era inferior a presión positiva no invasiva. Y de hecho hacen el comentario que probablemente la cánula es más eficiente que la presión positiva no invasiva en la falla perintubación y en el paciente con EPOC descompensado. Y el segundo paper, que salió recién hace 3 semanas en Annals of Emergency Medicine, es probablemente el paper que tienen que recordar más claramente hoy. Es un paper que mostró lo siguiente. Tomaron los pacientes y en un brazo los pusieron en presión positiva no invasiva y en el otro brazo los pusieron con cánula nasal de alto flujo. Y lo que mostró este paper es que a las 72 horas la tasa de fracaso de ventilación, es decir, que estaban intubados y ventilados, era la misma en ambos grupos. E incluso más, en el grupo de cánula nasal que falló la cánula nasal y que los pusieron en el grupo de ventilación positiva no invasiva, la tasa de falla era la misma. Lo que significa que la cánula nasal de alto flujo es no inferior a la presión positiva no invasiva. Y la otra cosa que significa conceptualmente es que si ustedes parten con cánula nasal de alto flujo, es razonable, si el paciente falla, moverlos a una presión positiva no invasiva. No hay que necesariamente intubarlos. Entonces tenemos el problema de que esto parece funcionar en la práctica, pero la teoría no lo soporta totalmente. Y esto es porque los estudios son muy heterogéneos entre sí. Son pequeños, los outcomes son distintos y los protocolos ventilatorios son distintos. Esto ha hecho que la síntesis de la información, la síntesis de la evidencia haya sido difícil hasta el momento. Sin embargo, existe una tendencia clara en los últimos 12 a 18 meses que la cánula nasal de alto flujo probablemente es no inferior a presión positiva no invasiva. Y ahora lo importante, ustedes quieren saber cómo usar la cánula nasal de alto flujo. Y esto es la parte práctica que tienen que recordar. Lo primero es, ¿por qué usarla si sabemos que la presión positiva no invasiva es beneficiosa? Todos sabemos que la presión positiva no invasiva mejora los outcomes en un montón de enfermedades. Y sabemos que en muchos pacientes es casi una maravilla. Y la razón para preferir cánula nasal de alto flujo son 5. Los pacientes toleran mucho mejor la cánula que la máscara de la presión positiva no invasiva. Es mucho más fácil manejar secreciones con cánula que con BiPAP. Como todos sabemos, muchas veces uno pone pacientes en presión positiva no invasiva y como esto disminuye el retorno venoso, a veces se ponen hipotensos y es más difícil manejar la hemodinamia. Cuarto, es más fácil desde el punto de vista clínico monitorizar a un paciente en cánula que monitorizarlo en presión positiva no invasiva. Y quinto, es que la cánula es mucho más barato. Por ejemplo, en mi hospital, la presión positiva no invasiva es 10 veces más cara que la cánula nasal de alto flujo. Y esto está dado por el nivel de monitorización que se requiere y por el nivel de insumos que se requiere. Dicho de otra forma, si tengo una enfermedad en que tanto la cánula como la presión positiva no invasiva tienen el mismo outcome, son igualmente beneficiosas, la cánula gana siempre, porque es buena, bonita y barata, y es mejor tolerada que la presión positiva no invasiva. Ahora bien, ¿en quién usar cánula nasal de alto flujo? Lo primero, en quién no usar cánula nasal de alto flujo. Si los pacientes ya están agotados, si los pacientes no pueden respirar por sí mismos, ya no tiene sentido usar cánula nasal de alto flujo. Lo que requiere ese paciente es ser intubado. De otra forma, si el paciente ya no puede respirar por sí mismo, este paciente no se va a beneficiar de cánula nasal de alto flujo. ¿Y quién se beneficia? Sabemos por Florali que los pacientes con neumonía grave no hipercápnica. Sabemos por Paris que los pacientes con bronquiolitis. Sabemos por Toshi que los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda indiferenciada en el servicio de urgencia. Sabemos por múltiples estudios, incluyendo Silva, que los pacientes perintubación. Y evidentemente, los pacientes en los cuales la presión positiva no invasiva o la intubación no son posibles. Neumonía grave no hipercápnica, bronquiolitis, insuficiencia respiratoria aguda indiferenciada en la urgencia, perintubación y cuando las otras terapias no son posibles. Hay dos grupos que aún no sabemos para dónde va el buque, que puede ser que se mejoren finalmente con cánula o no. Mi impresión es que probablemente en los próximos meses, años,
va a quedar claro que los pacientes con EPOC descompensado se benefician más con cánula que con presión positiva no invasiva. Y probablemente va a suceder lo mismo con los pacientes con insuficiencia cardíaca. No los pacientes con edema pulmonar, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero aún no sabemos a ciencia cierta para qué lado van estas dos patologías. ¿Y qué pacientes no se benefician definitivamente? Son los pacientes en los que hay que comprar tiempo, en los que hay que comprar más información, en los que hay que comprar más información clínica o fisiológica. Y estos pacientes son los AMA descompensados y son los pacientes con edema pulmonar. Estos pacientes la cánula es solamente para comprar tiempo. A pesar de que la cánula tiene múltiples beneficios, no es la panacea, no es el remedio a todos los males. Y lo que quiero que recuerden es que el mayor riesgo de la cánula son ustedes mismos. El mayor riesgo es no reconocer que la cánula ha fallado. El mayor riesgo es no reconocer que el paciente no era apropiado para la cánula. El mayor riesgo es no saber que este paciente fracasó y hay que intubarlo. Acuérdense, el mayor riesgo de la cánula son ustedes. Y cuando uno pone a alguien en una cánula nasal de alto flujo, lo que está haciendo es se está comprometiendo a vigilar al paciente, a monitorizar al paciente de forma cercana. Una vez más, hay pacientes que se van a beneficiar definitivamente de cánula nasal de alto flujo y hay pacientes en que la cánula solamente va a comprar tiempo. Y ese es el concepto más importante que tienen que recordar. Todos los detalles y los papers que acabo de conversar están disponibles en este sitio web, danielcabrera.org/hfnc. Y acuérdense, la cánula es buena, bonita y barata. Muchas gracias.